cuesta reacomodarse porque veníamos entre las vacaciones y que ustedes después estaban en mesa de examen, así que imagino que estuvieron así como con la cabeza en otra cosa. Tuvimos una semana de mesa de examen, una semana de asueto, y ahora vamos a recuperar y retomar este ritmo hacia la segunda mitad del año. Yo no les adjunté trabajo porque me pareció piola una propuesta que hizo Cielo y la podemos repensar una vez para concluyamos esta primera etapa que se nos abre es decir, ahora nos abriríamos a dos tradiciones. Esto es simplemente para hacer un repaso de lo que veníamos charlando sobre modernidad y posmodernidad. Nosotros estuvimos tratando de definir qué era la contemporaneidad y cómo era nuestra época contemporánea, ¿no? Es decir, analizar las características de esta época, ligada al neoliberalismo, ligada a esa concepción de capitalismo de vigilancia que nos proponía Zuboff, ligada a esta sociedad de la transparencia que nos proponía Liu Xunhan, ¿no? Ligada a esta lectura que proponía Anderson con respecto a este dominio que se da, especialmente luego de las Torres Gemelas, que ahora se cumplen un aniversario ahora en septiembre, pero que se pone, podríamos decir, fin a una época de preponderancia y dominio y total hegemonía de este proceso, decíamos, el siglo XX está ligado a partir del 1917, cuando se produce la Revolución Rusa, y se consolida esta idea de dos ejes, ¿no? Es decir, por un lado el capitalismo y por el otro lado dos modelos de acumulación, ¿no? Es decir, modelo de acumulación capitalista, modelo de acumulación comunista, socialista, la Unión de Repúblicas Soviéticas, socialistas soviéticas, pero bueno, salvo Clarín o La Nación, el otro día no me recuerdo en cuál de estos dos diarios leí que hablaban de medidas soviéticas. Bueno, la Unión Soviética no existe más, se ha caído el muro de Berlín en el 89, 1989, ya no podemos hablar de soviético ni de, es decir, ¿qué generó esa caída del muro? Y habría que comentarle a los periodistas que titulan y que siguen en el 2021, atrasan 40 años casi. Bueno, ¿qué implicó la caída del muro de Berlín? Decíamos, bueno, justamente la consolidación en donde de esta hegemonía del capitalismo, ¿no? Ligado a un modelo, especialmente dentro del capitalismo, un modelo, dentro de ese modelo de acumulación capitalista, una tradición que construye también no solamente un modo de comprender la relación del Estado y la economía, sino también un modo de comprender y de definir al sujeto. Por eso hablábamos de la subjetividad, cómo nos formamos en ese contexto neoliberal, ¿no? Es decir, que no es solo un modo de organizar las leyes o de definir una política económica dentro de un Estado nacional, sino que también es un modo, ¿no?, de definir subjetividad, de definir identidad, ¿no?, de crear gustos, de crear aspiraciones, ¿no?, de comprender cómo me comprendo yo y cómo me vivencio hacia el futuro, ¿no? Entonces, hablábamos de esta contemporaneidad. Ahora nos estamos, y el otro eje era, bueno, caída del muro de Berlín, consolidación del capitalismo como modelo de acumulación dominante, hegemónico, y junto con ello, ese capitalismo ligado a esa posición neoliberal, ligado al desarrollo de la globalización,
que implicó que está de la mano, que viene de la mano obviamente de las nuevas tecnologías. Decíamos que las tecnologías no son ni buenas ni malas, sino que tienen que ver con cómo se van utilizando, ¿no? No matemos al mensajero, ¿no? Sino que desde dónde se las utiliza y para qué se las utiliza, ¿no? Y nos veníamos ya a este desarrollo de lo que va a ser todo lo que tiene que ver con Internet, todo lo que tiene que ver con las redes sociales, todo lo que tiene que ver con este capitalismo de algoritmos que instala lo que algunos han denominado el capitalismo de vigilancia. Ese marco, si lo pensamos filosóficamente, aparece otro concepto también para mencionar y para referirse a esta nueva época, a esta contemporaneidad, que es el concepto de posmodernidad o de quiebre, de crisis de la modernidad. O sea, que no somos ya lo mismo que éramos en el siglo XIX ni en el siglo XVIII. ¿Ah? Y por ello leíamos el texto de Díaz, de Esther Díaz, que es una filósofa argentina que recupera esta crítica a ese proyecto de la modernidad. Proyecto de la modernidad, yo siempre doy el ejemplo del Titanic, que obviamente entró en colapso, porque las promesas del progreso para un futuro mejor entraron en quiebre, ¿no? Se pone en duda justamente este disciplinamiento y hablábamos de una interdisciplina. Y un eje que nos interesaba, ya vamos a hablar del arte, pero un eje que nos interesaba era este concepto de verdad, que fue el que empezamos a trabajar la última clase que tuvimos. Y ligado al concepto de verdad, leímos un texto de Nietzsche, decíamos que Nietzsche, Freud y Marx van a ser considerados los padres de la sospecha de la modernidad. Esta modernidad ligada a que existe una verdad, ¿no? Y esa verdad es la verdad científica a la que se llega indudablemente. Y esta idea de verdad única, esta idea de que hay una sola manera de llegar a la verdad, una sola manera de conocer, que es a partir del conocimiento científico, desterrando todos otros saberes que no entraban en estas metodologías. Y por el otro lado, lo que propone Nietzsche, que lo va a después retomar Foucault, que lo retoma Heidegger y lo retoma Foucault, esta idea de la interpretación, ¿no? Decíamos, la verdad vinculada al lenguaje, y aquí se vincula con todo el giro lingüístico del siglo XX, la importancia de la semiótica que hemos hablado, y esa verdad vinculada al lenguaje también vinculada a este modo de comprender que aquello que se consolida como verdad está ligado al poder, está ligado a relaciones de poder. Hace unos días escuchaba un expresidente que decía, yo tengo la verdad, yo hablo con la verdad, y me remitía a aquellos discursos que se habían puesto en duda de las verdades reveladas de las iglesias, ¿no? De los discursos religiosos, ¿no? Las religiones se vinculan a verdades reveladas, a las que se tiene que creer, ¿no? Diríamos, nadie tiene la verdad última, sino que, decíamos, frente a la realidad, frente a los hechos, a las situaciones, las interpretamos, las analizamos, las leemos desde distintas rejillas, desde distintas lentes, desde distintas perspectivas, y nos acercan a construir una interpretación de ese mundo. Es decir, a ver, si yo voy por la calle y observo que hay un montón de personas que no tienen para comer porque están desocupadas, lo voy a ver
desde mi perspectiva como un problema, ¿no?, de la situación vivenciada desde la pandemia, y, diríamos, ese objeto, esa situación concreta, cantidad de personas desocupadas, ¿no?, que se puede ver a través de un dato como es una estadística, ¿no?, puede ser interpretado, ¿no?, desde distintos puntos de vista. Puede ser interpretado como, bueno, están desocupados porque no quieren trabajar, esto que decía, ¿no?, que decía Byung-Chul, nos autoesclavizamos, y la culpa en el proceso de la psicopolítica que implicaba de que ahora, ¿no?, nos hacemos cargo nosotros, ¿no?, de nuestras propias limitaciones porque se han roto, ¿no?, los lazos, ¿no?, sociales, y hay una sobreabundancia de individualismo. Entonces yo podría ver, bueno, hay mucha desocupación porque la gente es vaga y no quiere trabajar. En este país, no lo he escuchado, en este país el que no trabaja es porque no quiere, ¿no? Se escucha. Esa es una interpretación de la realidad, pero no es la verdad. Desde otro punto de vista uno diría, no, a ver, parate, estamos en una pandemia que se calcula que es la crisis económica mayor que la crisis del 29, que cambió todo, decíamos, modificó el mundo, modificó la economía, aparece el estado de bienestar, se consolida el estado de bienestar desde la crisis del 29. Imagínense, la crisis mundial que implicó la pandemia generó, y en especial en países en donde se venían consolidando políticas neoliberales, generó un gran margen, un gran nivel de pobreza y de desocupación, ¿no? Entonces, ahí podríamos decir, no es la culpa del que no consigue trabajo, no es la culpa del desocupado, sino que tiene que ver con características macro, que no dependen de esa persona, sino que dependen de políticas que no son solo actuales, sino que dependen primero de una pandemia, de un virus que atacó a todo el mundo. Pero a su vez, ese virus que atacó a todo el mundo, que generó que la economía se retraiga porque dejamos de salir, dejamos de vincularnos, y parece que la economía requiere de las personas, ¿no? Eso para los que hablan del capital financiero, necesita de nosotros porque nosotros tenemos que salir y gastar plata, ¿no? Y por el otro lado, ¿no?, también hay que vincularlo en políticas neoliberales que lo que buscaban era esa retracción del Estado, ¿no?, en donde no se beneficiaba, no se generaba de parte del Estado políticas que incentivaran a la industrialización, ¿no? Entonces, no hay espacios en donde se pueda generar trabajo. Esa es otra lectura, otro análisis, otra interpretación de ese mismo hecho, ¿no? ¿Cuál de los dos es el verdadero? Bueno, Nietzsche diría, bueno, son dos interpretaciones. Cada uno, ¿no?, en función de su ideología, en función de su rejilla para observar el mundo, siendo consciente de que esa mirada es una rejilla que me permite a mí observar el mundo, interpretar esos datos, interpretar esos hechos, voy a ir construyendo una cercanía a la verdad. Pero no hay nadie que tenga una verdad absoluta, sino que me acerco como interpretaciones de datos, de hechos, para construir desde esos lugares, de acuerdo a ciertos métodos, relaciones, interpretaciones de ese mundo que me rodea. Estamos aquí, me quedó la risa. Y entonces, la idea de hoy es que en función de este quiebre, vamos a meternos en América Latina, nos vamos a territorializar, ¿no?, a esta crisis. Porque empieza un movimiento en este poner en duda el discurso de la modernidad, vino bárbaro, porque acá también desde América Latina se empezó
a poner en duda el discurso de la modernidad. Y se empezó a hablar de una tardomodernidad, se empezó a hablar de un modo de comprender de que, ojo, que la modernidad no solo está ligada al capitalismo, sino que está ligada también al proceso colonizador que sufrió América Latina. No solo América Latina, sino que, decíamos, Asia, África, se consolidaron como colonias también, ¿no? Entonces, está ligado al eurocentrismo. Que esto tiene que ver, yo hoy le comparto, entonces, este video para que revisen el texto de Nietzsche por si venían atrasados, y hoy vamos a trabajar entonces este texto, que es un texto audiovisual, o sea, una conferencia de Walter Viñolo, vinculado a esta decolonización del saber. Sigo en el próximo un poquito más.